Hola, me llamo Elena Goñi y soy de Las Arenas, Guecho, y soy artista y fotógrafa. Hago este vídeo para, bueno, hablaros un poco de mí, de dónde vengo y también enseñaros algunos apuntes de mi trabajo. Bueno, como he dicho, yo he crecido en Las Arenas. De pequeña tuve la suerte de vivir un año y medio en Canadá por el trabajo de mis padres y eso hizo como que se me abriera todo un mundo y desde entonces siempre he sentido como mucha curiosidad por lo que me rodea, por conocer nuevas culturas. Siempre he sido una persona muy sociable, entonces me encanta conocer gente nueva. Y eso se ve reflejado en mi trabajo en cuanto a que por una parte intento siempre moverme y trabajar en diferentes lugares. Y por otro, el retrato es como el foco principal de todo lo que hago. Bueno, como decía, pues crecí aquí y luego estudié Bellas Artes en la UPV, en Leioa. Hice un Erasmus en Londres y me gustó mucho la experiencia en esa facultad, por lo que luego volví a hacer el máster allí también 2 años en Saint Martins. Era un máster de fotografía muy dirigido desde la filosofía y lo teórico. Em, y bueno, ahí pues desarrollé mi obra como hacia otra dirección y luego cuando se terminó en 2015 regresé a Bilbao para continuar un proyecto que había empezado, del cual os voy a hablar. Y básicamente como que mi base está aquí en Vizcaya en general, pero siempre intento, pues como he dicho, eso, a través de alguna beca o alguna residencia, pasar meses fuera, ¿no? En otros contextos para pues tener nuevas ideas, nuevas experiencias y luego el contexto como tranquilo de Vizcaya me permite pues desarrollar el trabajo mejor o más a gusto. Vale, voy a empezar por enseñaros un par de fotos que hablan también como un poco de mi biografía, que de momentos como importantes. Esta es una de ellas. Son mis compañeros del máster de fotografía en Londres. Esta es una foto que ya tiene 5 años, que la verdad es que cada vez que la miro, los últimos 5 años se me han pasado muy rápidos. Y es el momento justo antes de bajar a la fiesta de graduación. Fueron 2 años de máster muy intensos y para mí muy importantes y bueno, también como el comienzo de una nueva etapa, pues como profesional, donde ya empecé a tener más exposiciones, a desarrollar más mis proyectos, a tener más tiempo para ello y, y bueno. Otro sería esta foto, que es una foto de móvil y bueno, es el stand, digamos, de Getxo Arte en 2016. Solo se ve la pieza central, luego aquí había una publicación y en las paredes, en los laterales había también obra. Y es el año que gané Getxo Arte, que eso también fue como algo muy significativo para mí, pues siendo de Getxo me hizo especial ilusión y también como me dio mucha energía para seguir creando. Y esta foto es la última que os pongo de mi cara. Me la hizo Óscar González del Deia y me la hizo en la exposición que tuve en el escaparate de la Sala Recalde a principios de 2017 en el programa Barriek. Y la verdad es que el proyecto con el que digamos que expuse en esa sala es por el que me volví de Londres y es el que he desarrollado a lo largo de más tiempo y que sigo añadiendo trabajo. Y bueno, me representa muy bien y fue para mí una exposición pues especialmente importante. Luego os enseñaré algunas fotos de instalación. Eh, a mí lo que en general sobre lo que trabajo es como
sobre todo en este proyecto, un retrato a mi generación, un retrato a los jóvenes con los que yo me he relacionado en mi ciudad, en Bilbao. Y me interesa mucho también como reflejar la identidad de cada lugar, no solo a través de las personas, que en general siempre tiendo a fotografiar a gente joven, pues porque es con la que yo me relaciono por edad, sino también como eh, paisaje o objetos, naturaleza muerta, que forman todo parte como de un contexto. Este proyecto, que es el que expuse en la Sala Recalde, lo empecé en 2013, cuando estaba terminando Bellas Artes, y realmente continué trabajando en él mucho cuando volví de Londres, gracias a una beca de la Diputación de Vizcaya. Em, es muy representativo de mi manera de trabajar, y aprendí mucho porque al final fueron muchos años dedicados a este proyecto, y eso también se ve en pues o sea, las diferentes... esto, por ejemplo, es una fotografía de 2005 o algo así que hice cuando unos amigos estaban ensayando con su grupo. Esto es una fotografía de 2016. El estilo cambia un poco. Esta ya es también de 2016, ya trabajando con medio formato. La técnica la dominaba más. Bueno, hay una serie de factores que me interesa mucho que todos formen parte de este proyecto, como que he crecido con él, digamos. Luego también, aunque casi todo en lo que trabajo predomina la fotografía, es como la herramienta que más utilizo, en general como con la que más cómoda estoy. También hay algunos elementos más de collage, o esta instalación, esta escultura, en la cual no voy a entrar ahora, pero que en un futuro, cuando hagamos el taller o el encuentro que va a suceder en las próximas semanas, si queréis podemos como comentarlo mejor. O este vídeo que grabé realmente en 2013, pero que terminé de editar en 2017, o sea, porque lo dejé totalmente en el armario y luego lo retomé, que eso es algo también que hago bastante, doy como mucho tiempo a veces como a las piezas, como para que por una parte el tiempo forme parte también de la obra, fotografiando a las mismas personas a lo largo de los años, y también porque me gusta como que una acción como que repose y luego retomarlo y darle como una vuelta. Un proyecto, uno de los últimos trabajos que he hecho es este, que lo disparé en finales de 2018, pero realmente no me puse como a trabajar con ello, a escanear los negativos y a ver las fotos que tenía hasta mediados de 2019 más o menos, y tuve una exposición con él en septiembre de 2019 en la Galería Aldama Faber en Bilbao. Y es un proyecto que hice en Nueva York cuando fui con una beca del Guggenheim que otorgan a artistas vascos menores de 35 años. Y realmente lo del título de Great Expectations, más allá del guiño a la novela, también era como una respuesta pues como las expectativas que por una parte yo estaba creando, y sobre todo la gente de mi alrededor, que siempre estaba como la frase de, bueno, pues a ver qué fotos haces en Nueva York, a ver qué fotos haces en Nueva York. Para mí fue como un experimento o una manera de trabajar un poco distinta, porque no revelé los carretes pronto, o sea, no estaba viendo allí lo que estaba disparando. También hice como un poco de street photography, por decirlo de alguna manera. Llevaba la cámara muy a menudo conmigo, cosa que no es habitual. Y bueno,
fue interesante. Creo que también este proyecto como que tuve mucha influencia del lenguaje cinematográfico para hacerlo en algunas composiciones. Eh, este proyecto me encantaría poder enseñarlo, pero solo tengo esta foto en la web, así que si entráis en elenagoni.com espero que pronto lo actualice. Es un trabajo que hice en Canadá en 2017 y que realmente de nuevo yo hice el viaje en 2017, disparé en 2017, pero no ha sido hasta hace como unos meses que me he puesto a trabajar con todos esos materiales y a formalizarlos y a ordenarlos, a editarlos, etcétera. Y estos son otros trabajos antiguos, bueno, como de 2013-2014. Este es un poco, bueno, distinto. Esta es una instalación que hice con unas partituras que yo misma creé. Y aquí también podemos ver algunas piezas que eh, son más instalativas. Estas son unas serigrafías. Bueno, y luego también en mi web tengo esta parte de photographs, que es, bueno, quiero reestructurar un poco la web. Aquí tengo mezcladas algunas cosas de encargo con otras más personales. Y bueno, esta serie, por ejemplo, de fotografías la hice en Bilbao en 2019. Tuve a unas voluntarias que se dejaron de colorar el pelo y teñir de verde y estuve fotografiando cómo cambiaba y cómo se iba desgastando el color a lo largo de las siguientes 3 semanas más o menos. Y esta fotografía la utilicé también para exponer en el proyecto de Tell Me How Close We Are to a Riot, una exposición que tuve en Nueva York en 2019. Como digo, que siempre voy añadiendo imágenes siempre y cuando tengan como el mismo... O sea, al final fotografía un poco, siempre tengo los mismos deseos, los mismos... como que me llaman la atención las mismas cosas, las mismas pulsiones. Entonces esta fotografía, aunque forme parte como digamos de esa cápsula concreta que es lo del pelo verde, también habla de cómo se genera la identidad, habla de las subculturas, habla de Bilbao, habla de todo eso, del cuidado entre nosotras y entonces la expuse también, como digo, con este proyecto de que es como el proyecto como que más habla de Bilbao y la juventud en Nueva York en 2019. Está, a ver, aquí. Estaba como encabezando un poco la exposición. Luego tengo estas dos imágenes del estudio de Bilbao Arte de un día de puertas abiertas, que es el proyecto este que tengo que actualizar del viaje de Canadá. Y bueno, estas son como otras fotos de instalación del trabajo de Great Expectations que fotografié en Nueva York y se vio en Bilbao en la Galería Aldama Fabre en septiembre de 2019. Y estas fotos son de Mauri Martín, las fotos de la instalación. Y las fotos de la instalación de Nueva York son de John Gorospe también. Vale. Pues nada, yo creo que como, digamos, introducción lo voy a dejar así. Espero que nos podamos ver pronto y en el taller y que hayáis conocido un poco de mi universo y mi práctica. En Elena-Goni en Instagram suelo como actualizar más a menudo tanto encargos como proyectos o charlas que vaya a dar, exposiciones, entonces es una manera de como tener un contacto más directo con mi trabajo por si os interesa. Y también dejo por aquí mi email y bueno, el Instagram. Nada, eso es todo y espero que estéis todos bien, sanos y nos vemos pronto. Un abrazo. Agur.